Bueno, gracias a todos por participar. Sé que son las 7 de la tarde en Argentina y es medio tarde, ya es la hora, estoy entre el trabajo y la cena de ustedes, así que voy a intentar hacerlo dinámico para no aburrirlos. Acá no es la hora de la cena todavía, pero ya tengo mis vicios de cuando, de cuando estaba en Argentina, que todavía los mantengo, como para poder recuperar algunas calorías. Les cuento, antes de empezar a compartir la presentación, les cuento que esta charla la tuve hace un par de meses. Es una versión reducida de esta charla en la Universidad Tecnológica. Eran alumnos de Ingeniería Eléctrica y mismo que la charla es totalmente aplicable a alumnos de cualquier tipo de carrera, de cualquier tipo, técnica, ingeniería, humanística, esta de ahora está mucho más cerca de mí porque estudié Ciencias de la Computación, fui la segunda promoción y tuvimos que hacer la carrera a medida que íbamos, ¿no? Y muchas cosas que están enseñando en la ingeniería, en la licenciatura, veo las materias y las conozco, las reconozco y en aquel momento me preguntaba por qué estamos estudiando este libro de matemática discreta y ahora entiendo por qué. Entonces lo que quiero transmitir es vivencias de mi experiencia y ver cómo nos puedo ayudar. Y también esto me gusta hacerlo porque la universidad me dio mucho y me gustaría que de esto quede algo para ustedes. Entonces lo que voy a hacer, voy a compartir mi presentación. Y díganme si ¿la ven? Ok, muy bien. Entonces, va a tener diferentes partes la presentación. Y después va a haber preguntas de cualquier tipo, de cualquier topic, de cualquier punto. Disculpas por el que a veces se me mezclan palabras en inglés. Voy a intentar hablar todo en español. Las preguntas son de cualquier tipo, de tecnología, de carrera, personales, de lo que sea. Voy a dejar suficiente tiempo y me voy a quedar aquí hasta que se respondan todas las preguntas. Pero la idea es el camino de la carrera en lo que imaginaba y lo que es la realidad. Es una buena realidad, pero es diferente. Vamos a empezar con lo que vamos a cubrir hoy. Primero voy a hablar un poco de la compañía en la cual trabajo, que me dio la oportunidad de progresar. Voy a hablar del mi camino personal, de las cosas buenas y de las cosas difíciles, de las caídas, de las recuperaciones. El camino de la tecnología. Y esta es una sección que no hice antes, les voy a decir ahora. Y es muy importante porque el camino de la tecnología no es muy diferente al camino de ustedes, o el camino mío. El camino de las empresas también tiene subes y bajas, algunas se recuperan y otras no. Y hay muchas historias, muchas moralejas de la tecnología que son aplicables y están conectadas. Después son herramientas de tu camino, las cosas que creo que son importantes para que ustedes se desarrollen y puedan avanzar. Y por último, las preguntas. Empecemos con mi compañía. Pero antes, quería hacer una aclaración antes de empezar con eso. En Estados Unidos hay una frase que se usa mucho que es hindsight 2020, que significa 2020 es visión perfecta. Y cuando se mira para atrás, se hace una retrospectiva, es muy fácil narrarla, es muy fácil decir, sí, esto lo hice bien, esto lo hizo mal, esto lo corregí, por eso hice esto, por eso hice lo otro. Pero es mucho más difícil hacerlo antes de que ocurra. Por eso es mucho más difícil para mí decirlo desde este punto del camino, que estoy más, no diría al final, pero ya estoy avanzado, que para ustedes que están comenzando y están estudiando y todavía no saben para qué lado ir y para qué lado empezar y qué es lo que tienen que estudiar y lo que no tienen que estudiar. Entonces, esta es mi narración, es mi hindsight 2020, que son conceptos que van a poder aplicarlos, pero ustedes tienen todo para adelante. Todo lo que tienen para ver es visión para adelante. Y es importante que tengan una visión cristalina, una visión muy crítica para poder avanzar.
Empecemos por mi compañía. Trabajo para Amdocs. No es una compañía muy conocida fuera del ámbito en el cual nos desarrollamos. Es una compañía que factura 4.000 millones de dólares, tiene 26.000 empleados, trabajamos en 85 países y básicamente todas las empresas grandes de comunicaciones y media tienen productos nuestros o servicios nuestros. AT&T, Netflix, Telefónica, Claro, Comcast, Sky. Cuando vayan viajando a diferentes países se vean una empresa de comunicaciones como Vodafone, Globe, los sistemas nuestros están de alguna manera proveyendo servicios o valor a estas empresas. Lo que hacemos nosotros es, damos productos y servicios para que las empresas puedan facturar, puedan atender a los clientes, puedan hacer puedan provisionar los servicios, puedan activar los teléfonos, puedan manejar la Internet of Things, los autos, los subtes, todo lo que es comunicación, todo lo que es el contenido. Cuando ustedes ven Netflix, se ven subtítulos que están en español, algunos de esos los ponemos nosotros. Cuando ustedes están en el teléfono y ven 5G y ven la comunicación de datos, son servicios que proveemos nosotros y son específicos al mercado y en el mercado somos la empresa número 1 del mundo y tenemos más o menos 350 clientes de medio a los más grandes como AT&T, Comcast, Vodafone y algunos otros. Voy a pasar un video cortito para que, no sé si se va a ver bien por video, pero lo voy a pasar y es un par de minutos. Esto es Filadelfia, es de mi oficina donde trabajo. Vamos a ver, vamos a empezar. Estos son los productos nuestros. Y esto es lo que hacemos. Bueno, suficiente con el chivo. Empecemos con la parte más interesante. El camino. Vamos a empezar con un poco de biografía. Esta es mi familia. Vivimos en Atlanta, en Estados Unidos. Vivimos en diferentes países. Mi esposa Corina estudió en la Universidad del Sur. También es licenciada en Ciencias de la Computación. Tengo 3 hijos. María Carla, que trabaja para Google. Jean, que en el medio, que se graduó en Geología y termina Ciencias de la Computación este año. Y Luca, el más chico, que estudia negocios en la Universidad de South Carolina.
Y estamos, bueno, viajando como pack por los diferentes lugares, pero Atlanta es nuestra casa, es donde nosotros vivimos y nos sentimos bien. Y voy a recapitular mi primer día. Y esto realmente es mi primer día de la universidad. Fue en marzo de 1984 y en ese momento las cosas más... Nadie sabía lo que era una computadora, no había personal computers, no había teléfonos celulares, no había tablets, no había nada de eso. Había computadora, una PDP-11, que es la que está ahí, muy parecida a esa. Unos terminales como ese que tienen en el medio, que es un BT52, que debe estar en algún museo, pero había pocos y teníamos que hacer cola y hacer turno a la noche para poder usarlos. Una empresa que se llama Digital, que en su momento era la empresa más grande, más importante de tecnología. Tenía disquetes de 8 pulgadas, que parecían cuadernos, que tenían solamente 64K. Y los apuntes que los anotábamos, y estos apuntes no es el verdadero, pero me acuerdo exactamente que eran así. Mi primera clase fue en informática con Murphy, que en paz descanse, y nos enseñó a hacer login al PDP-11 y un comando que se llamaba pip, que era un comando solo que servía para todo. Y nos dio cómo teníamos que usarnos, username, password. Y ustedes, si notan, el password está hecho con la A, que ese era el inglés que tenía o que teníamos en aquella época que no sabíamos. Entonces, todo lo podíamos literalmente. No sabemos exactamente cómo escribirlo. Y eso fue nuestro primer día. Esto fue para nosotros, ciencias de la computación, el día que comenzamos. No sabíamos nada de lo que se venía. Esas pantallas verdes mostraban letras que no entendíamos, en inglés que no sabíamos leer. Y en el segundo año que estábamos nosotros, los profesores míos, había profesores de ingeniería, mucha matemática, y había la promoción que iba un año adelante mío, eran los profesores nuestros, eran los asistentes nuestros. Había mucha gente que hoy son docentes en la universidad, como Sonia Rueda, por ejemplo, y que son docentes, Silvia Castro en matemáticas, y muchos que puedo nombrar. Me acuerdo como si fuese ayer toda la gente que teníamos. Éramos un grupo chico, éramos 308 inscriptos en mi promoción, de los cuales no terminaron demasiados, pero fue un aprendizaje a medida que íbamos viendo muchas cosas. Y cada vez que teníamos una terminal nueva, como un BT100 que está ahí en mi costado, o un WISE, y aprendíamos los caracteres de control para hacer los gráficos y para poder hacerlo más interesante. Y aprendíamos las cosas básicas. Pero, ¿qué son las cosas básicas? Bueno, cuando comencé a ver las carreras de ustedes, vi que tienen 3 carreras: de ingeniería, de licenciatura, y tengo otra ingeniería. Y muchas carreras son parecidas. En aquel momento teníamos pocas y teníamos 2 o 3 por cuatrimestre. Y como les decía, tenía mucha matemática. Teníamos análisis 1, 2, 3, teníamos álgebra, estadística. La primera de computación fue informática, que aprendimos a programar en Pascal. Y la segunda, que yo creo que fue una de las materias más importantes que tuvimos, fue la de estructura de datos, ¿okay? Porque es la base de todo lo que hacemos, y algoritmos. Después había filtros, que los llamamos en aquella época, materias que eran muy difíciles de pasar, como análisis 2, métodos numéricos, y así siguiendo. La cuestión es que, terminando la universidad, mi primer trabajo fue en el polo petroquímico, que en aquel momento era el trabajo para siempre. Era unas fábricas que empleaban a mucha gente en Bahía Blanca, y todos los que trabajaban en el polo petroquímico ganaban muy bien, pero no solamente eso, tenían colectivo que los llevaba, colectivo que los traía de vuelta a las 5 de la tarde, y les daban comida, daban una campera azul, unas zapatas, unas botas, que no ni siquiera tenía que ocuparse de la ropa. Era el mejor trabajo del mundo. Estaba ahí, programaba, empecé a trabajar
en algo muy oscuro que nadie entendía, que era un sistema de Unix, de Unisys, se llamaba Xenix, y un lenguaje de programación que había hecho una empresa de Buenos Aires, se llamaba Intersoft, que nadie conocía, en C, que en aquella época Unix y C era como hablar ahora, no sé, de cosas de rocket science. Me empecé a programar ahí y después de 2 años, cuando me gradué, trabajaba y me graduaba al mismo tiempo, hice la graduación en sistemas operativos con Jorge Ardengui. Y después de ahí me empezó a picar lo que se dice el bichito, de, bueno, ¿qué más se puede hacer? Y la razón que me empezó a picar el bichito es porque el polo petroquímico era muy bueno, pero era un poco estático, no había mucho crecimiento. Y en esa época empezamos a recibir las revistas Byte, que son unas revistas de tecnología que venían de Estados Unidos, que se compraban una vez por mes, eran caras y eran dólares, y era muy difícil de conseguir los dólares y las revistas. Y en esas revistas se mostraba todo lo que pasaba en el Silicon Valley, y las empresas de tecnología y lo que pasaba. Y ahí fue donde me di cuenta que había un mundo más grande, que, ¿por qué no? Se puede explorar. La cuestión es por qué lo iba a hacer. Estaba en el polo petroquímico, el mejor trabajo en la época, era graduado de la Universidad del Sur, tenía un negocio familiar también, toda mi familia ahí, una hija muy chiquita, un bebé. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que uno le pica el bichito y empieza a moverse. Entonces decidí renunciar al polo petroquímico e irme a buscar trabajo a Buenos Aires. Fue el gran salto, el primer salto y más difícil, porque fue el salto en el cual tuvimos que dejar a la familia atrás. Ese fue el salto sin red. Pero me fui solo primero para buscar trabajo, porque tenía 2 meses de sueldo, entonces y estábamos muy justos, era la época de la hiperinflación, y entonces era muy difícil. En las colas en las colas de supermercados las cosas aumentaban mientras uno estaba esperando. Entonces me fui a Buenos Aires y me escribí un currículum con todo lo que había hecho hasta ese momento, que era básicamente 1 año y medio de promoción en el polo petroquímico. Y mi currículum tenía 23 páginas. Era un libro. Porque había puesto todo lo que había estudiado en la carrera, que pensaba que era interesante, pensaba que alguno lo iba a leer, pensaba que alguno pensaba que iba a ser importante. Y recuerdo que los primeros 2 días en Buenos Aires fueron probablemente los más difíciles que recuerdo, porque cuando entregaba el currículum la gente se me reía en la cara, diciendo, ¿cómo? 23 páginas, ¿cómo? No entendían. Después fui a una empresa, que en una sucursal de Accenture, en una consultora, que me habían conseguido una entrevista con muchos favores. Me fui en colectivo hasta San Isidro a hacer la entrevista y me dijeron, bueno, sí, te tomamos, pero esto es un trabajo gratis, es un internship, es un internado. Y yo digo, pero yo tengo un bebé, no puedo trabajar gratis. Bueno, listo. Entonces me tuve que ir. Y entonces después fui a las embajadas diciendo, bueno, con este currículum y con estos estudios, ya está. Me van a pedir, por favor, que me vaya a otro país. Nadie me abrió la puerta. Algunos se reían. Los únicos que me abrieron la puerta era Sudáfrica, que tenía que pagar para poder entrar. Y Australia, que en aquel momento nadie iba a Australia. Y fue esa semana donde medio como que temblequé un poco y digo, bueno, ok, ¿vuelvo o no sé, seguimos? Ya había renunciado a mi trabajo, no tenía trabajo, pero tenía la opción de trabajar en mi negocio de mi familia, teníamos un negocio de repuestos. Y mi papá me decía, acá tenés todo, ¿para qué te vas a ir? Entonces me acuerdo que hablé con mi hermano Raúl, mi hermano mayor, y le conté, y me dijo, no vuelvas, andá y haz todo lo que puedas para lograrlo. Y fuimos lo que hicimos, volví y por una de esas casualidades encontré a la gente que había hecho ese producto, Intersoft, en Buenos Aires,
y me dijeron, mira, no tengo trabajo, lo que tengo son todas estas cuentas que nadie quiere, que están todas en el suburbano, que están todas en las partes Munro, en las partes de San Martín, Liniers, partes que nadie quiere ir. Son 20 cuentas que están muriéndose, si las querés te las doy y si las reflotás son tuyas. Y así empezó mi carrera en Buenos Aires. Yo viajaba todos los sábados, los domingos en la noche viajaba en La Estrella, en el colectivo. Y como no tenía tiempo de ir hasta donde vivía mi tía, tenía que cambiarme en el baño de la terminal de ómnibus, ponerme el traje y corbata, porque era lo que se usaba en aquel momento, con el maletín, porque no había laptops ni backpacks, nada de eso. Me tomaba los colectivos, que no había remis tampoco, a las zonas estas feas. Y así fue donde esos 2 años que estuve trabajando ahí empecé a progresar y a reflotar las cuentas, a esforzarme. Y todos los fines de semana volvía por La Estrella o el Cóndor, en aquel momento, a Bahía Blanca. Hasta que decidimos mudarnos a Buenos Aires. Y ahí fue donde empezamos a ver que trabajando duro y teniendo disciplina y teniendo un plan, las cosas empiezan a desarrollar. Estando en Buenos Aires, tuve la suerte que esta empresa Intersoft en su momento era la pionera en sistemas abiertos de Unix y estaba expandiéndose. Y una de las expansiones que hicieron fue Brasil, en la cual levanté la mano y dije, bueno, vamos a Brasil. Y nosotros queríamos ir a Estados Unidos y que nos fuimos a Brasil, estuvimos en San Pablo por 4 años, aprendí mucho. Mirando para atrás cometí muchísimos errores. Era muy joven, muy arrogante, pensábamos que nos íbamos a comer el país porque era mucha gente, pero fue difícil. Pero fue una gran experiencia personal, una gran experiencia profesional. Y fue mi hijo Jean nació en Brasil. Y estuvimos 4 años. Fuimos por 3 semanas. Yo fui por 3 semanas y estuvimos por 4 años. Y después empezó a picar el bichito y empecé a aplicar a empresas en Estados Unidos. Una locura, porque en aquel momento no había internet. Entonces había que mandar por correo los currículums y mandaban por correo los no. No, gracias, pero no. Pero en un momento, en 1998, una empresa le interesó lo que hacía, me contactó, me dijo que quería hablar. Y como no tenía paciencia para hablar, me fui, me pedí plata prestada, me tomé el avión, me fui a la oficina, me senté en la puerta de la oficina para hablar con ellos y no sabía inglés. Y con gestos le dije, yo soy la persona que tiene que hacer el trabajo. Y el alemán, que tampoco le entendía nada, me contrató. Y así fue donde nos mudamos a Estados Unidos, a Atlanta, en 1998. Mi hijo más chico nació ahí. Y empezó nuestra travesía en Estados Unidos y empezó nuestro progreso. Gracias a Dios, las empresas en las cuales trabajé me dieron la oportunidad de crecer y progresar y viajar mucho por muchos países. Tuve que trabajar por Latinoamérica, trabajé en Europa mucho tiempo, vivimos en Estados Unidos, en Houston, trabajé en Filadelfia hasta hace 6 meses, vivimos en Australia. Y todo esto creó trabajé mucho en Israel y con mi empresa tiene las centrales en Israel, en Latinoamérica, en otros países, y todo esto empezó a crear empezó a picar el bichito de que, bueno, hay más y hay mucho y se puede hacer demasiado. Y al mismo tiempo me enseñó a valorar lo que aprendí. Y hay cosas que aplico hoy que las aprendí en muchos trabajos atrás. Y uno de los ejemplos es la empresa Intersoft. Intersoft en Buenos Aires. Una empresa que ahora es más chica, pero hicieron mucho y vendieron muchos productos y empresas a Oracle y a otros, a Salesforce.com también. Es una empresa que eran visionarios, y visionarios locos, que pensaban que no era Intersoft, era la intergaláctica para ellos, y pensaban más allá de sus narices. Pensaban siempre grande. Y eso me enseñó que hay que pensar grande, pero hay que pensar grande, hay que tener sueños grandes, pero hay que tener un sueño a la vez, y así es como uno va desarrollándose.
Y todo jefe trae experiencias, cada empresa de uno trabaja trae experiencias, cada país trae experiencias. Y bueno, y aquí estamos, y hoy reflexionando es el hecho de haber salido fue una buena decisión, pero hay mucha gente, compañeros míos que no han salido, que tuvieron mucho suceso en diferentes maneras. No hay que salir del país para lograrlo, solamente hay que tener disciplina, perseverancia y cosas que no hace falta, no hace falta habilidad, es perseverancia. Esta foto es de la Universidad de 1989. En la presentación anterior que tenía, las caras están todas medio borradas. Aquí decidí poner las caras para que la gente los vea. Hay una foto que está también Nancy Ferracuti por ahí, pero no la tengo aquí. Y todos ellos fueron compañeros de estudio. Y cada uno de ellos siguió caminos diferentes. Dos de ellos son socios en una empresa muy importante de Argentina, Practia. Otros manejan los negocios familiares, otros tienen comercios, otros trabajan, tienen empresas de sistemas en Buenos Aires o en Neuquén. Todos los que tuvieron el suceso o el éxito. Ahora, el éxito es muy relativo a lo que uno motiva. Para unos el éxito es dinero, para otros el éxito es reconocimiento, para otros el éxito es conocimiento, para otros es viajar, para otros es no viajar. Y a su manera cada uno define éxito a su diferente manera y define el camino de diferente manera. Lo más importante es que el camino al éxito está siempre en construcción. Nunca se empieza con suceso y se termina con suceso en el mismo punto. Y hay muchas señales que uno tiene que leer y tiene que adaptarse, de velocidad, de curvas, de frenos, de obstáculos, que tiene que todo formar parte del camino. Y lo más importante es que cada uno tiene diferentes caminos, como les decía. No se puede comparar mi capítulo 20 con el capítulo 1 de ustedes. No se puede comparar el capítulo 10 de ellos con el capítulo 11 mío. Cada uno forma su propia historia. Y lo más importante es que uno esté contento con el camino que uno está siguiendo y que esté contento con las decisiones. No hay decisiones buenas o malas. Son decisiones que cuando uno las toma, son decisiones y es la mejor decisión que uno tomó con los elementos que tenía al alcance. Y eso lo lleva a diferentes caminos, lo lleva a diferentes áreas. Y cada decisión le va a requerir diferentes tipos de habilidades y de resistencia y de perseverancia. Lo importante es que hablamos un poco de la expectativa. Y esto me pasó a mí. Esto no me lo contó nadie. Esto me pasó. Cuando terminé la universidad, había hecho mi matemática discreta, había hecho estadística, había hecho programación, era muy buen programador. Había hecho programado en código máquina, en Pascal, habíamos hecho sistemas operativos, ya está, ya sabía todo lo que tenía que saber. ¿Y qué pensaba? Que ahora empezaba el juego, suceso. Me iba a Buenos Aires, me iban todos a recibir con las puertas abiertas diciendo gracias por venir a vernos, porque sí, sos la persona. Bueno, no es así. No es así y está bien que no sea así. ¿Por qué? Porque cada curva, cada frenada da resistencia, da carácter, ¿sí? La realidad es esta. La percepción es que uno va al éxito y hay un fracaso que a veces pasa y ya está. No, no es así. Hay curvas, hay contracurvas, a veces se falla, a veces hay que volver para atrás, a veces hay que ir para adelante, otra para el costado, y así siguiendo. Y esa es la lección que quiero transmitirles y que para mí fue muy importante. La aprendí con el tiempo, obviamente uno tiene que hacer la experiencia, pero es algo que tienen que saber que la realidad es diferente y que está bien que sea así. Es lo que le da los colores a todo, lo que le da la experiencia, no es lineal. La carrera no es una escalera lineal donde uno va, sube cada pasito y se cae, o sube. No es una escalera, es como
un rock climbing, es una máquina de escalar, una pared de escalar. Uno va, se agarra, va para el costado, para arriba, para abajo, toma impulso. Eso es la carrera. Por supuesto, estas preguntas de lo que quieran. Voy a seguir con ahora la tecnología. Cambiando un poco de la temática ahora. Vamos a ponernos en tercera persona y vamos a ver lo que pasa en el mercado. Y esto es importante porque les va a enseñar a ver cómo el mejor trabajo del mundo, que era la petroquímica blanca, probablemente no lo es. O probablemente lo sea, pero no es más una petroquímica, es otra cosa. Y vamos a empezar con algo que a mí siempre me atrajo, que fueron los mapas. Siempre me gustaron los mapas y siempre coleccioné los mapas de diferentes lugares y tenía un mapa de Silicon Valley. Silicon Valley en 1991, que fue el año más o menos que me recibí. Y este mapa fue un poco la meca, ¿no? Esto es lo que yo quiero estar acá. ¿Por qué? Porque todos estos logos que ven acá eran lo máximo de lo máximo. Estos eran los que, como se decía, los que cortaban el bacalao, ¿no? Estos son los que elegían la mejor carne. Estos son los que siempre estaban en todas las revistas haciendo las cosas más interesantes. Estaba Oracle, estaba IBM, Digital, NT, Laserscope, Unisys, Everex, Seagate, Microscience, y el 90% de estas empresas no existe más. No, menos del 90%. Creo que de esta lista ni siquiera la revista Infowars existe. Y esto es una moraleja muy importante. Significa que hay que estar siempre alerta al cambio de mapa, al cambio de se llama landscape. Y hay dos historias que le quiero contar. Una es la historia de Facebook. Lo de arriba es el cartel de Facebook. Cuando estuve en los headquarters de Facebook, estos son los carteles. HackerWays, el like. La parte de atrás del cartel está Sun Microsystems, que hace unos 20 años era la empresa más innovadora, más grande, más importante de los sistemas abiertos en el mundo. Y lo dejaron atrás del cartel justamente para enviar un mensaje a toda la gente que iba a Facebook. Como diciendo que si uno no se mueve para adelante, se va a quedar en la parte de atrás. No me extrañaría que en unos 5 años haya otro cartel y esté Facebook en la parte de atrás. También puede pasar. Y puede pasar. Por supuesto que puede pasar. La otra parte es Oracle. Oracle sigue siendo una empresa muy vigente. Pero Oracle, hace unos 15 años, era la única empresa de base de datos que podía soportar a los sistemas abiertos más grandes del mundo. Estuve en el campus de Redmond en octubre pasado. Esta no es mi foto, pero saqué fotos como esta. Y de la manera que armaron el campus, cada edificio es un cilindro de una base de datos. Esa fue la idea. Cada edificio es un cilindro, diciendo, esta es la meca de la base de datos. ¿Qué pasa? Que ahora la base de datos no es más una base de datos. Está en algún lugar que no está en un cilindro, está en la nube. ¿Qué pasa? Salesforce.com, que es la empresa que en los últimos años tomó como una tormenta todas las aplicaciones de ERPs, incluyendo Oracle Financials, que lo dejó para atrás. Salesforce.com en todos los edificios tienen pintada una nube. Muy poco, ni siquiera tienen una nube física, la tienen pintada en los vidrios, porque es todo en the cloud, todo diferente. Y estas son dos historias de muchas historias que demuestran cómo la empresa más grande del mundo, que era imbatible, siguen siendo grandes algunas, como Oracle, dejan de ser lo primero, dejan de ser lo más. Si vamos a Amazon, todavía más, se puede hablar una hora entera de Amazon. Pero lo importante es cómo los logos se van moviendo. Estos son algunos logos, hay cientos y miles de logos, pero estos son logos que fueron, de alguna manera, todos estos fueron
significantes o en mi carrera, porque los usé, o porque los trabajé, o porque desarrollé en ellos. Entonces seleccioné algunos para montar una historia. De la izquierda para la derecha son los mainframes, las computadoras, la red Novell, que en su momento era lo único que se podía conectar a PCs, Compaq. Después Silicon Graphic, que era la máquina que usaba la NASA con todos los gráficos, y en la universidad había una. La base de datos Informix, Sybase, que era lo mejor. Microsoft, que hacía el Windows. Y si vamos viéndose para la derecha, ven cómo empieza a cambiarse de máquinas a sistemas operativos, de sistemas operativos a base de datos de búsqueda, como Altavista, browsers como Netscape, el primer paso de social media como MyScape, Yahoo. Y después, si van para la izquierda, para la derecha, ven como YouTube aparece como vídeo. También ven como empresas como Oracle fueron comprando otras empresas, como Sun, como VIA. Y en la punta de la derecha ya no es más tecnología, es todo. Es Amazon, es Netflix, es Walmart, es Uber, Disney, Snapchat, WhatsApp, Instagram. Todo se va y a una velocidad cada vez más alta y más grande. Y esto demuestra cómo las cosas cambian. Si antes eran décadas, ahora son años o meses en que las empresas van apareciendo y desapareciendo. Tal es así que si se fijan hoy en Silicon Valley desde 2020, muchas empresas de aquí, excepto ahora que todavía está por acá en Redwood City, son empresas diferentes. Y hay empresas Pivotal, que es Cloud, CommScope, que es Content Processing, Facebook está acá. ¿Qué más tienen? Es más, ni siquiera es Silicon Valley, están en otros lugares. En Israel está la densidad de startups más grande del mundo. En India están en la costa este. Están todas distribuidas. ¿Por qué? Porque es todo mucho más virtual. Y tal es así que, si se fijan en los últimos 10 años, empezaron las empresas que las llaman unicornios. Empresas que sin nada, sin productos, sin fábricas, sin autos, sin aviones, tienen valuación de $1 billón de aire. Se llaman unicornios. De algunos se fue muy bien, otros no. Y este es un segmento muy pequeño de empresas. Hay cientos y cientos y cientos más de empresas. Pero como ven, estas son empresas, startups, algunas las usan ustedes todos los días, como Uber, como Spotify, Glassdoor, son empresas que las usamos y forman parte de nuestro ecosistema. Y ven la cantidad de logos, y esto cambia de mes a mes. Es una cosa increíble, es muy difícil de mantenerse actualizado. Pero el mensaje más grande de todo esto es que las empresas, como las personas, tienen que innovar. Hay empresas como Amazon, Apple, Google, Microsoft que se reinventan continuamente. Y hoy son las empresas más grandes del mundo. Las empresas de tecnología hoy son más grandes que las empresas como General Electric, como ExxonMobil, como American Airlines. Hoy, Zoom, el video que estamos usando hoy, tiene mayor valor de mercado que todas las aerolíneas de Estados Unidos juntas. Cambió. No va a ser así siempre, pero cambió. Lo cual significa dos cosas o tres cosas. Primero, que la tecnología es todo. Ustedes están en la carrera correcta. ¿Por qué? Porque todo tiene un aspecto tecnológico. No se trata más de programar para la universidad o programar para un laboratorio, programar para un sistema. Todo es platforms y todo es cloud y todo es tecnología en todos los segmentos de la industria. El segundo punto es que hay que reinventarse. Microsoft es uno de los mejores ejemplos de reinvención. Ustedes no se deben acordar, pero hace como 10 o 15 años, Microsoft estaba en un juicio contra el gobierno y contra la Unión Europea por monopolio, porque tenían Windows y estaban todos en PC, solamente se usaron Windows y estaba cerrado, nadie lo podía usar. Hoy Microsoft
tiene una diversidad enorme y la mayoría del revenue viene por Office, los cuales muchos son cloud, y Azure, que es todo el cloud platform. Y compraron LinkedIn, tienen muchas otras cosas. Microsoft es un ejemplo de una empresa que se reinventó. Y por último, ¿qué significa reinventarse? No significa que tienen que ir a la universidad cada año, no significa que tienen que estar haciendo un máster para siempre. Significa que tienen que estar alertas. Alertas significa, tienen que saber qué es lo que está en el mercado, qué es lo que se ve, qué es lo que se pide. Y este es un ejemplo de los skills, de las habilidades que las compañías están contratando en este año. Y están los 5 principales, lo que se llama soft skills, que son de personalidad, y los 10 de hard skills, que son más perfiles técnicos. Estos van cambiando, y a veces uno está arriba, uno está abajo, pero se mantienen más o menos en la misma distancia. Fíjense que hay un punto que es en los top 5, que es la creatividad, la persuasión, la colaboración, la adaptabilidad y la inteligencia emocional. Son 5 cosas que personalmente son las 5 cosas que me permitieron a mí avanzar en mi carrera. Si yo tengo que ponerlas en orden, más o menos pondría en este orden, o en diferente orden, pero son estas 5. Hay otras, pero estas son las 5. Con respecto a los hard skills, hay otras cosas que hoy se piden que no existían 5 años atrás ni 10 años atrás. Es el blockchain, es nuevo, es poco experimental. Cloud, analytics, inteligencia artificial, UX, que es el diseño gráfico de usabilidad, y así siguiendo. Si se ponen desde el punto de vista de tecnología, los mejores 10 habilidades para aprender, dependiendo de diferentes estudios, es Python, Java, Ruby, JavaScript, C++, Cloud Computing, C#, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a detenernos en un momento acá. Y las burbujas que están abajo muestran cómo hoy la demanda de lenguajes está distribuida. Y hablo de lenguajes porque está muy cerca de todos ustedes, porque los lenguajes es una parte, es como la columna vertebral de la Universidad de Ciencias de la Computación. Es los algoritmos, la estructura de base de datos es la columna vertebral. Y por eso es importante que nos detengamos aquí un segundo. Una cosa importante es que no se tienen que asustar. No significa que tienen que aprender todo nuevo cada vez. Python, por ejemplo, es un lenguaje que vuelve a las bases de Pascal con la indentación, la estructura de datos y la elegancia. Es una mezcla de Java porque es interpretado. O sea, todos son conceptos que van y vuelven. Yo siempre digo que la tecnología es como la moda. Todo vuelve. Si ustedes se piensan en el cloud, cuando nosotros empezamos en el mainframe con un sistema VAX de digital, que era el más sofisticado en aquella época, se habla de máquinas virtuales. Y tenemos máquinas virtuales que nos creaban un ambiente para nosotros. Hey, it's the cloud. Las modas vuelven, la tecnología vuelve. Y en cada iteración vuelven perfeccionadas. Vuelven perfeccionadas, así como la moda vuelve con mejores telas. Antes no existía el fleece, ahora existe. Antes no existía lycra, ahora existe. Lo mismo con la tecnología. Python es una versión elegante, mejorada de otros lenguajes, otros paradigmas. Cloud es una versión mejorada de otros paradigmas. Y lo que hoy es Cloud, mañana es Network. Y lo que es Java, mañana va a ser JavaScript y antes fue Pascal. Pero siempre los elementos son los mismos. Yo puedo aprender hoy Python en un día. ¿Por qué? Porque tengo la base de Pascal, la base de Java, la base de C++. Pero lo más importante es la base que aprendí en la universidad en la estructura de datos. Mi hijo está estudiando sistemas ahora y está estudiando programación. Y a veces les enseñan a programar. Y siempre digo que la programación, el lenguaje es la parte menos importante. La parte más importante es entender el algoritmo y la estructura de datos. Una vez que uno tiene eso, se tiene los elementos para elegir
el lenguaje correcto, las clases correctas, la estructura correcta. Lo mismo pasa con todo. Una cosa que no aprendí en la universidad, que me hubiese gustado aprender, hubiese sido un poco más de project management. No sé si ahora lo enseñan, pero el PMI, todo lo que es project management es algo que uno lo tiene que aprender a los golpes. Y lo que es Agile, Project Management, DevOps, son cosas que deben estar intrínsecas en los estudios. Mismo que cambien, también va y vuelve. Todo lo que es Project Management, la manera de hacerlo o de no hacerlo, va y vuelve. A veces es bueno hacerlo Agile, a veces es bueno hacerlo Waterfall, a veces es bueno hacerlo en Gantt, a veces es bueno hacerlo en burbujas. Todo vuelve, pero lo importante son los conceptos. Esta es un área que a mí me hubiese gustado aprenderla más en la universidad. Otra área es áreas de negocios en general. Con el tiempo, uno va aprendiendo muchas cosas. Mi trabajo hoy es diferente a mi trabajo hace 5 años, hace 10 años, 15 años. Empecé programando, después trabajé en Unix como administrador de sistemas, después trabajaba en sistemas contables de facturación, sin saber nada de finanzas y de contabilidad. Después fue sistemas de billing para telecomunicaciones, no sé de telecomunicaciones. Y ahora tengo que hacer finance, operations, me manejo una especie de una compañía, ¿no? Una especie de compañía, otras cosas que se aprenden. Los conceptos básicos de business, de negocios, de financieros, de operaciones, cuáles son los indicadores que son necesarios para el negocio, es una cosa que también creo que se debería agregar en el currículum. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace en tecnología al final tiene un valor para el negocio. Si ustedes entienden el negocio, va a ser mucho más fácil entender lo que tienen que hacer. También se puede hablar de esto mucho tiempo. Ok. Un poquito de agua. Una cosa que todo lo que vimos ahora habla un poco de lo que hice, de la tecnología, de las transiciones, de la necesidad de adaptarse. Y lo más importante es que cuando ustedes salen al mercado después de recibirse, tienen que estar seguros de lo que aprendieron es bueno. Pero tienen que estar todavía más seguros de su capacidad de aprender. Cuando la gente cuando contrato a gente que sale de la universidad, no los contrato por lo que saben, los contrato por lo que pueden aprender. Y las cosas que uno espera cuando contrata a una persona no son cosas que son obvias, no son cosas que se ven en la primera entrevista, no son cosas que se ven de las notas, no pasa por ahí. Como me pasó a mí, que tenía el currículum en todas las materias que hice y las notas, no sirve. Lo que sirve es empezar a integrarse, a hablar con mucha gente, entrevistar con mucha gente, hacer networking. ¿Por qué? Porque es ahí donde la gente empieza a ver lo que yo llamo la parte de abajo del iceberg. Y vamos a hablar eso en un segundo. Como les decía, lo más importante de la carrera de Ciencias de la Computación no es si es Java o no Java, o C++ o no C++, o Unix o Cloud. Lo más importante son los conceptos fundamentales en Computer Science. Los algoritmos, las máquinas de estados finitos, el pensar lógicamente en la matemática discreta para poder abstraer, la matemática de métodos numéricos para poder buscar funciones, el control de calidad que te enseñan en estadística, todo eso es como un Lego, que uno compra unos rastis o bloques y los va colocando juntos. No siempre se usan todos, pero todos son necesarios de una manera u otra. Siempre todo te da un método, te da una especie de músculo. Es como uno se entrena por toda la vida para poder correr y después uno lo pone en la carrera y no corre. Y corre bien, porque los músculos están entrenados. Todo lo que están estudiando ustedes, que a veces es frustrante, a veces no entiende por qué lo hacen, no entiende por qué tienen que aprender hash tables, o SQL, o Hierarchical Database, no entiende por qué. Si Oracle ya está. ¿Por qué? Porque todo eso es
lo que le da el combustible para su carrera. Es súper importante que cada cosa que estudien lo tomen seriamente, porque todo sirve. Mismo la programación al lenguaje máquina sirve, todo. Yo le puedo decir que todas las carreras que hice, una por una, todos me dejaron una enseñanza que la utilizo hoy en mi trabajo. Muchos años después, sigo utilizando conceptos de estadística, que obviamente Excel me da todo lo que necesito, pero el entenderlos, el aprender, el tener el músculo para poder, es como andar en bicicleta, ¿sí? Esto es lo más importante que quiero que quede con ustedes. Teniendo toda esta base, después es una cuestión de caminar o escalar. Hablando de escalar, yo creo que la carrera es esto, ¿no? Es un poco escalar. Les decía que no es una escalera con los escalones que uno sube derechito y cuando se cae, se cae. No, es una montaña que uno va escalando. Y lo más importante de este proceso de escalar son las herramientas. Si ustedes hablan con un alpinista, le van a decir, el alpinista le va a mostrar el alfabeto. Son las cosas básicas que necesita para poder subir una montaña. Está el gancho, el martillo. Y esto es el mismo libro que tenían hace 20 años, 30 años, 50 años, 100 años, 200 años atrás. La diferencia es que los ganchos son de titanio y las cuerdas no queman y que los martillos son con diamante. Entonces todo va cambiando, pero las herramientas son las mismas. Y el ser dúctil con cada una de estas herramientas es lo que le permite a ustedes tener una seguridad para poder tomar cualquier camino, para tomar cualquier roca y elevarse o poder recuperarse si uno se cae. ¿Por qué? Porque todo esto es una parte innata de lo que aprende. Y este es el músculo que ustedes desarrollan. También hablamos del iceberg. Lamento que esté en inglés, pero voy a intentar describirlo. Como le decía, cuando uno empieza una carrera, no es tanto la experiencia. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a trabajar, uno no tiene experiencia. Y empezar el primer trabajo es difícil. El salto de la universidad al primer trabajo es difícil, es frustrante, lleva tiempo. Lo que recomiendo es empezar a trabajar lo antes que puedan para poder empezar a desarrollar el músculo. Hacer mucho lo que se llama networking, hablar con empresas, hablar con adultos, entre comillas, para desarrollar la soltura de hablar con gente y que vean debajo de la línea del iceberg. ¿Por qué es eso? Porque cuando uno hace una entrevista, uno generalmente busca un conocimiento y una habilidad, un knowledge and skill, que es lo que uno ve en la superficie. Yo sé desarrollar en C porque trabajé 5 años como desarrollador en C. Yo sé trabajar en el cloud, ¿por qué? Porque soy certificado en Amazon, en Azure y en Google. Bueno, eso lo pueden hacer los que tienen la experiencia, pero ustedes están empezando y no tienen la experiencia. Entonces, lo más importante es la parte que no se ve, que es la parte de abajo. Es la actitud, los hábitos. Y para esto demora un poco más de tiempo. No todo el mundo tiene la habilidad de ver más allá de la punta del iceberg. Y es por eso que ustedes tienen que tomar la soltura y la confianza para poder hablar. Porque hay cosas que ustedes pueden hacer que requiere cero talento. No tienen que aprender nada. No tienen que hacer. Y haciéndolo, ya tienen la mitad de la batalla ganada. Por ejemplo, estar en tiempo. Ser puntual. Una cosa que haciéndolo ya es una batalla ganada. La ética de trabajo. Trabajar 1 hora más que cualquier otro. Poner esfuerzo. Y que vean que uno pone esfuerzo. No hacerlo fácil, no hacerlo displicente. Poner effort. El body language. High energy. Estar ahí, estar listo. No estar de pichero esperando la pelota, ir a buscarla, estar listo, estar con los músculos calientes para saltar. Que también es el nivel de energía. La actitud positiva, siempre diciendo sí se puede hacer.
El no no es una opción. Sí, intentaremos. Sí, se puede. La pasión. Una cosa muy importante, el being coachable, significa ser maleable, que aceptar la crítica, aceptar las enseñanzas y adaptarse. Yo tuve muchas enseñanzas que me dieron, cosas que hice mal, me corrigieron y las fui aprendiendo. Cuando uno más adopta los puntos que a uno le enseñan, más chances de tener más éxito. Poner el ego atrás, y si a mí me dicen, mismo hoy me dicen que tengo que poner más foco en tal cosa para poder comunicar mejor de cierta manera, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque todo construye. La gente provee coaching, provee enseñanzas, porque en general quieren lo mejor para uno, quieren que uno progrese. Entonces uno tiene que tomarlo y capitalizarlo y tomarlo con las dos manos. Y hay que estar siempre preparado para un cambio, para algo, siempre estar listo. Estas son 10 cosas, hay más, que requieren cero talento, que no importa lo que estudien, no importa en qué punto de la carrera estén, no importa en qué punto culmine o bajo o alto de su carrera estén, siempre, siempre, siempre son aplicables. Y son más aplicables cuando comienzan, porque cuando comienzan es lo único que tienen. Entonces es importante que todas estas palabras que están acá las asimilen como hábitos y como actitud, porque de esa manera la parte de abajo del iceberg es lo que va a empezar a flotar y es donde las empresas van a ver. Y ustedes tienen la suerte de que primero la universidad es excelente, segundo, las empresas buscan gente de la Universidad del Sur, o sea que pueden, de alguna manera si hacen las cosas más o menos bien, tienen un montón de opciones. Y tercero, es que el currículum que tienen es tan amplio que pueden hacer cualquier tipo de cosas. Pueden orientarse a los sistemas de información, pueden orientarse a la programación, a la investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Y es importante que todo esto lo asimilen. Y por último, para terminar, voy a hablar de lo que se llama el triángulo de éxito, que tiene 3 cosas. Es el conocimiento, que se va adquiriendo y se construye de la base. Son las habilidades, que uno las va aprendiendo, las va haciendo, la va tonificando a medida que uno va mejorando, y para eso se requiere disciplina, como project management, time management. Esto lo da la experiencia de cómo hacer las cosas de una manera mejor. Y la actitud, que como decía, es el iceberg. Es tener motivación propia, ser confiado en lo que uno puede aprender, que uno puede tomar cualquier desafío, porque ustedes pueden. Si llegaron donde llegaron, y están en la carrera de computación, y están terminando la carrera de computación, tuvieron que sacrificarse, tuvieron que estudiar, tuvieron que trabajar. Todo eso forma parte del triángulo de éxito. Y hay muchas más, no lo voy a repetir todos, hay muchas palabras que persistencia, determinación, ser curiosos, ser resilient. Resilient es una palabra muy utilizada en el ámbito, porque es un ámbito difícil, que es recuperarse, lo que dice sacudírselo y levantarse, sacarse el polvo y seguir. Todo esto es súper, súper importante para construir una carrera, construir una trayectoria, construir algo que uno esté orgulloso. Y para esto solamente necesitan cero talento, tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y se aplica a cualquier carrera, de computación, de electricidad, de ingeniería, de lo que sea. Bueno, hasta acá llegué. Disculpas que fue tanto, espero no haberlos aburrido. Estoy más que dispuesto a atender preguntas, y Bueno, gracias a todos por la paciencia. bueno, Pablo, ante todo agradecerte tu charla, fue muy motivadora. Debo decirte que el número de gente estuvo en 100, 101 todo el tiempo, un silencio absoluto, mucho respeto, porque fue muy atrapante todo lo que contaste.
básicamente simplemente hacer dos comentarios. Una sobre tu inicio en la carrera que contabas, ¿no? Para por ahí las generaciones nuevas que no entiendan cuando contabas cómo eran las máquinas, eh, que íbamos a sacar turno. Yo soy un poquito, tengo casi tu edad, fui posterior a tu generación. Yo entré cuando egresó cuando salió la primera egresada de la universidad, que fue mujer. Y hacíamos eso, teníamos que ir a sacar turno o quedarnos hasta la noche, o recuerdo ir a las 6 de la mañana, el centro de cómputo se abría a las 7 para poder trabajar porque no existían las PCs. Y la máquina que en ese entonces usábamos, que era una VAX, primero fue la PDP-11, pero después fue la VAX costó casi $1 millón y era una máquina que tenía 4 megabytes de RAM, permitiendo que trabajáramos 30 a 40 usuarios. Y hoy cualquier teléfono celular supera ampliamente esa capacidad en miles de veces y lo tenemos en la mano, ¿no? Eh, Te yo, cuento, si querés, narrando en eso, mi lavarropas tiene más memoria que la PDP que usábamos. Seguramente. Así que mientras yo voy haciendo un comentario y haciéndote una pregunta, acá está Luciano, se está poniendo visible. Luciano es el coordinador de tutores, que cumple un rol muy importante en la difusión de las carreras. Mientras vamos avanzando, les pido a las personas que quieran preguntar que puedan hacerlo mediante el chat y nosotros nos vamos a ir habilitando. Simplemente comentar dos cosas. Una, que vos decías algo que falta, que es project management. Eso se da actualmente y es muy importante. Obviamente las carreras, vos entraste, tuviste el primer plan de la carrera. Cuando yo entré al año siguiente, el plan creció de una manera increíble y tuvo varias transformaciones y obviamente surgieron nuevas carreras. Pero hay una pregunta que surge y es, viendo el camino recorrido, vos marcas mucho esto de la inquietud y del buscar mejorar y el buscar progresar, y uno te escucha y vos contás que estás en una empresa que tiene 26.000 empleados alrededor del mundo y que factura 4.000 millones de dólares. La pregunta es hacia vos, de mi parte, ¿cuál es tu objetivo ahora? Que ya estás, no hecho, recontra hecho. ¿Cuál sería tu objetivo y tu desafío hoy en este punto de tu carrera? Este, bueno, primero, ahora trabajo en una empresa grande, pero cuando empecé trabajaba en una empresa muy chiquita y fue difícil, no fue fácil. Empresas chiquitas tienen mucha satisfacción. No hay que solamente trabajar en una corporación grande, sino todas las empresas privadas, chicas, grandes, todos tienen sus cosas excelentes y aprenden muchísimo. Trabajé en todos los tamaños y en diferentes culturas y todo me dejó un buen aprendizaje. Con respecto al estoy hecho, para nada. No creo, espero nunca estar hecho desde el punto de vista de carrera. No siento que me falte poco para terminar. Yo a veces pienso que estoy listo para empezar. Y lo importante es estar siempre queriendo hacer algo nuevo, queriendo aprender más. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo la certificación de cloud para Amazon. ¿Por qué? Porque creo que para mi negocio me va a dar algo que no tengo, que es hands-on experience para poder hablar con clientes de igual a igual. A mí lo que me gusta es el viajar y mi carrera me permitió ir a decenas de países y es algo que me gustaría hacerlo. Ahora lo puedo hacer con mi esposa porque mis hijos están ya graduados o casi graduándose, entonces era un buen momento para hacerlo, pero de ninguna manera me siento como que llegué, para nada. Y también estoy dispuesto a bajar para hacer algo diferente. Bien, No tenía problema de cambiar de empresa y trabajar en algo que me dé incentivo. Lo más importante para mí es estar activo lo más que pueda, porque la actividad es lo que lo mantiene uno ágil. Actividad intelectual, actividad laboral, actividad física. exacto. Eso es lo que quiero. Para mí, si me tiene que decir qué es lo que aspiro, es que de acá a 10 años tengamos esta conversación acá
y esté trabajando en otro lugar, con otra tecnología, con una empresa diferente por ahí en otro país, y que pueda estar caminando, corriendo, andando en bicicleta como todo el hoy. Eso es lo que, para mí es eso lo que me interesa. Bien. Pablo, acá te voy a replicar una de las preguntas que hace Matías Kloster. Dice, ¿cómo ven a los profesionales argentinos en las empresas estadounidenses? ¿Y qué fue lo que más extrañaste cuando te fuiste a otro país? Vamos a empezar con la primera. Los profesionales argentinos tienen una cualidad que son como lo que yo digo camaleones. Se adaptan. Tiene una, no sé si es cultural o qué es. Tiene algo bueno y algo malo. Lo bueno es que los profesionales argentinos tienen un nivel de versatilidad que donde los echaste caen parados. Es como un gato. Siempre pueden hacer marketing, mañana hacen ventas, después hacen esto, el otro. Debe ser un poco la sanata, pero lo que es que los argentinos generalmente son muy bien reconocidos en la industria. Eso es lo bueno. Lo malo es que los argentinos son muy individualistas y generalmente se llevan bien con muchas culturas, pero entre argentinos generalmente no tanto. Sí, en otras culturas, los colombianos, los brasileños, los australianos, los israelitas son muy de estar en comunidad. Eso no lo he visto en otros países, son más individualistas, pero son excelentes. Y hay empresas argentinas que siempre están intentando proyectarse. Hay empresas muy buenas como Globant, empresas grandes como Mercado Libre, ustedes la conocen. Libre, sí, sí. Son empresas que realmente están excediendo, como Buy Step, están excediendo. Y hay muchas empresas americanas, como nosotros también tenemos, que buscan profesionales en Argentina. Tenemos centros de desarrollo. Salesforce.com, por ejemplo, ¿se recuerdan que yo dije que trabajaba en una empresa que se llamaba Intersoft? Dos socios, uno de ellos falleció, crearon una empresa que fue comprada por Oracle para la parte de Workflow. Otro de los socios creó una empresa que se llamaba Tech Genesis, que hacía sistemas contables, que fue comprada por MuleSoft, que fue comprada por Salesforce.com. Entonces hoy es Salesforce.com. Tiene laboratorio en San Isidro. Entonces, los profesionales argentinos son excelentes y la carrera les da todas las herramientas, y los argentinos que conozco en el exterior realmente tienen buenas posiciones y son súper versátiles para hacer diferentes funciones que otros países no pueden, que son más especializados. La otra, de hecho, era que fue lo que más extrañaste cuando te fuiste del país. Bueno, la familia, la comida. Como ven, todavía me mantengo lo más importante es la familia. Uno tiene que hacer una decisión. Nosotros en Bahía Blanca teníamos la familia muy cerca, amigos, y cuando uno se va, el círculo se reduce. Entonces uno tiene que empezar a compensar. No diría que es sacrificado, porque uno tiene otros, sería decir que es un gran sacrificio, por ahí sería ser insulto para otros que realmente se sacrifican más. Pero uno deja cosas atrás y tiene que enfocarse en yendo para adelante, porque si uno empieza a enfocarse en lo que uno deja, uno se inmoviliza. Pero dejar a la familia fue lo más difícil, definitivamente. Bien, ahí Ezequiel Jiménez pregunta, dice, si bien no optaste por tomar la internship en Buenos Aires, ¿las recomendarías para incorporar conocimientos sobre el ambiente de trabajo empresarial? Sí, una cosa que le recomiendo a mis hijos y que si lo pueden hacer, porque no todo el mundo lo puede hacer. Yo no pude tomar la internship porque no me pagaban, yo tenía que vivir un bebé. Sí. Pero los internships es algo que lo tienen que hacer antes, lo mejor ideal sería antes, el último año de la carrera. No mucho antes porque es una distracción, ni mucho después porque queda un gap, ¿no? Un salto.
Pero hacer un internship o dos en el último año de la carrera, yo creo que es algo que debe ser un objetivo de la carrera. Debe ser, es muy, muy importante hacerlo. Acá Franco Sacomani dice, ¿qué me aconsejarías como una persona que se está por recibir? Franco le queda poquito para recibirse y tiene ideas para implementar y desarrollar por su cuenta. ¿Por dónde empezar? Pregunta él. Mira, es una pregunta difícil. Yo creo que hay dos caminos. Uno es el camino corporativo y el otro es el camino de lo que se llama de entrepreneurial, ¿no? Un camino de empezar algo propio. Los dos traen beneficios y los dos tienen sus riesgos. Yo te doy mi opinión personal. A mí me interesa empezar en el ámbito corporativo. Y uno de los ámbitos corporativos, primero el inglés. Inglés, 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 inglés. Todos tienen que saber inglés. Está número uno. Es aplicar a las consultoras tipo Deloitte, Accenture. Son consultoras de tecnología que en 2 años los hacen, lo que llaman es el campito, el bootcamp. Los ponen ahí y en 2 años lo van sacando. Price Waterhouse. Es un buen área para empezar. ¿Por qué? Porque es una empresa internacional. Les da visibilidad de lo que están haciendo en otros países. Tienen las prácticas de negocios súper desarrolladas y pueden moverse, los mueven demasiado. Ese es un camino. Otro camino es la programación. Creo que es un camino que para en mi caso es súper gratificante porque uno hace lo que hace y ve el resultado. Es mejor que trabajar con gente y trabajar en laboratorios de programación. Y hay empresas en Argentina, en Buenos Aires. El otro día había una empresa que tiene un montón de laboratorios y en Catamarca, en Córdoba, y la proposición de valor de esta empresa es que los laboratorios no están en Buenos Aires. ¿Y por qué es bueno? Porque mucha gente decide no vivir en Buenos Aires y entonces deciden trabajar en el interior. El trabajar en el interior te da dos cosas. Primero, la vida más tranquila. Segundo, el costo de vida es más bajo. Y tercero, uno no se va. Entonces las empresas tienen mejor retención de gente cuando tienen laboratorios en el interior. En Buenos Aires, cuando uno sabe y uno aparece en el mercado, hay muchas empresas multinacionales que tienen una demanda que empieza a ser difícil retener a la gente. Pero hay un mercado para gente que no se quiere ir, que no quiere ir a Buenos Aires, que quiere trabajar en Catamarca, quiere trabajar en Jujuy, quiere trabajar en Bahía Blanca. Y está totalmente perfecto. Entonces, armar un equipo para hacer desarrollo en Bahía Blanca, un taller de desarrollo, y contactarse a empresas que tengan desarrollos grandes en Estados Unidos o en Buenos Aires, para que tengan 1 o 2 Scrum Teams que lo que hacen, desarrollan cosas específicas. Un mini laboratorio de un laboratorio. Eso es algo que yo haría si estuviese en Bahía Blanca hoy. Una cosa que antes que alguien más pueda preguntar, que yo justamente lo quería comentar, ¿no? De que vos saliste del lugar de confort, porque en la época que vos te recibiste, en el 91, en ese entonces entrar al polo era, en Bahía Blanca, era la posibilidad del mejor trabajo, vos lo dijiste claramente, y de hecho, entre ese año y el 95 todos los egresados tenían lugares para ocupar, pero después hubo una época que Bahía no ofrecía posibilidades a los informáticos y todos iban a Buenos Aires. Y lo que empezó a suceder es que, un poco lo que vos contás, la calidad de vida en Buenos Aires, los costos, hizo que esa gente trabajara en empresas, las empresas descubrieran que podían construir polos y centros en el interior del país, y hoy Bahía Blanca tiene varias empresas de software radicadas que generan muchísimo trabajo, empresas argentinas, ¿no? Para gente que pueda trabajar en mismo Bahía Blanca con lo que vos decís, ¿no? Sin alejarse de su familia, con la gente que tiene sus hijos y pueden ver a sus abuelos, así como empresas internacionales que tienen hoy, digamos, hoy
tenemos la posibilidad de trabajar, o muchos graduados tienen la posibilidad para trabajar para empresas de afuera desde Bahía Blanca. Y eso marca un poco que hoy la oferta es enorme, y con Luciano en tutorías decimos, ¿no?, que probablemente nuestras carreras sean las que más podamos garantizar trabajo, porque sabemos que en tecnología y en informática va a seguir. Cosa que no sabemos con otras carreras, más aún, no sabemos qué trabajo va a haber dentro de muchos años. Siempre, cuando nosotros nos recibimos, había básicamente 3 caminos. Uno era hacer sistemas contables, que eran los únicos sistemas que la gente sabía para qué Exacto. servían. Otro era hacer docencia, que se podía progresar. Y la otra era irse a ver qué pasaba en consultora y todo eso. Hoy, todo es tecnología. No solamente eso, también existe más competencia. ¿Por qué? Porque mismo la gente que no estudia computación, estudia computación. ¿Por qué? Porque si no, es muy soft, muy le falta. Por ejemplo, mi hijo se recibió en geología. Es geólogo. Es una carrera excelente en geología, pero le consiguió, es difícil hacer el camino al primer trabajo. Pues geólogo, eso, todo el mundo, hay muchos geólogos. Entonces, ¿qué hizo? Decidió terminar su segundo grado o su segundo carrera de computación. Empezó al mes consiguió un trabajo de desarrollo de software en el área de geología. Entonces, mismo que hay muchísimas opciones, tantas que a veces no sé por dónde empezar, también hay más competencia de que otras carreras, de las que se llamaba soft, ingeniería, mismas carreras de biología, están tomando un nivel de destreza en utilizar la tecnología, utilizar la computación, que los pone a un nivel competitivo. Entonces, para mí, siempre mi corazón está con la programación y creo que eso siempre va a ser necesario y siempre va a haber que hacerlo. Y para mí es por donde hay que ir. Usar las herramientas de tecnología. Bueno, hoy es Amazon, ayer fue Azure, antes fue Oracle, va cambiando. Lo más importante, lo que tienen ustedes que no tienen nosotros, es que ustedes conocen cómo se hace, conocen las válvulas y los tornillos y los pistones de las bases de datos y de las CPUs y de los lenguajes de programación, saben cómo se hacen las máquinas de estados finitos para reconocer la semántica y cómo compilar y cómo interpretar. Ustedes tienen los elementos para poder saltar a la próxima tecnología con mucha más destreza que otros que estudian la tecnología como usuarios de la tecnología. Y eso es una gran diferencia que hoy tienen ustedes. Bien, puedes seguir con las preguntas porque se empiezan a acumular. Acá dice Gonzalo Pérez: Pablo, me interesa saber un poco sobre tu trayecto en la universidad. ¿Tuviste alguna duda sobre tu elección? ¿Alguna desilusión o decepción durante tu camino? De ser así, me gustaría saber cómo lo manejaste y si recomendarías algo en particular. Mira, la decisión de estudiar computación la tomé cuando estaba tercero en la línea para ir para la ventanilla de inscribirme. Porque cuando nosotros tenemos que inscribir, nadie sabía que era computación. Para nosotros computación era una película que había una computadora que hablaba y era el tamaño de un edificio. No era algo que lo veíamos, era algo que lo usábamos, no era algo que sabíamos para qué servía. Era ciencia ficción. Es ciencia ficción. Entonces, me acuerdo que hice un test vocacional antes, en el colegio donde iba, Don Bosco. Me había dado que podía ser o abogado o contador. Y te prometo que nunca podré ser abogado y nunca podré ser contador. Entonces, estaba en la fila y digo, computación, es el segundo año, tiene algo de matemáticas. Si no me gusta computación, me quedo en matemáticas, porque los primeros 2 años eran comunes con sesión de matemáticas, y me anoté. Y el primer año era análisis matemático 1, matemáticas se hace, no fue fácil, pero lo pude hacer. Física me costó, yo soy ingeniero en lo mío. Y después tuve informática. Y como les mostré en el slide, los apuntes, no tenía ni idea, no sabía ni cómo escribir password, nada. Pero el profesor que teníamos era una persona muy
muy amena, muy diferente. No era era una persona así normal, que le gustaba la computación y que trabajaba en la nueva provincia. Y empezó a enseñar informática, a hacer programación básica y me empezó a gustar y después programación fue lo mío y me quedaba horas a la noche en el laboratorio con mi turno de computación para hacer programación, intentar descubrir los secretos del bugs y cómo hacer hacking del bugs. Y ahí fue donde empecé. Pero si tengo que decir la receta es que empezás, que te empieza a ver, te empieza a ir bien. Y empezás a ver que sos bueno en algo. Y es donde eso te da como combustible para seguir. Yo no sabía si iba a ser bueno, pero lo empecé a hacer y bueno, empezás a descubrir tu camino. Bien. No me acuerdo la segunda pregunta. No, si recomendarías algo en particular. Entiendo que lo que vos decís es buscar dentro de cada rama de la informática cuál es lo que te sentís más cómodo Y y- a veces uno lo encuentra por coincidencia o por suerte. Y a veces algo, cuando falla algo, hay cosas que a veces no se dan y se dan por alguna razón. Si yo hubiese entrado en un internship, ese que no entré porque no pagaban, si hubiese entrado de ahí, pues estaría en totalmente diferente cosa. Y si hubiese entrado, en vez de trabajar en monómeros vinílicos, en el petroquímico, hubiese trabajado en Indupa, hoy sería un programador COBOL, y porque tenían un sistema COBOL. Entonces, las cosas pasan y lo importante es saber pivotear y hacer lo mejor que uno puede de lo que tiene. No importa lo que sea, hacer lo mejor. Esa es la mejor recomendación. Bien, acá tengo Lucho, que le agradezco que me asista por las preguntas. Santiago Pardal había preguntado, el mundo, dice, como dijiste vos en la charla, el mundo de la tecnología cambia muy rápido. Hace 10, 15 años fueron las redes sociales y bases de datos. Hoy la pregunta que hace es, ¿hoy es el Machine Learning? ¿Qué es lo que se viene para vos? Eh, el Machine Learning antes era una disciplina oscura que solamente lo hacían los científicos. Hoy el Machine Learning está en todos los aspectos de las aplicaciones. ¿Qué es lo que se viene? Es difícil decirlo. Creo que para saber lo que se viene, hay que pensar en lo que pasó en los últimos años. Por ejemplo, la innovación. Hay momentos claves que cambian la industria. Ujú. Una cosa que les recomiendo a todos ver es en YouTube, es el lanzamiento del iPhone en junio del 2007 por Steve Jobs. Cuando se hizo el lanzamiento, yo estaba trabajando para AT&T y estaba haciendo el war room, la sala de incidentes del launch, del lanzamiento. Y era súper secreto, nadie sabía lo que se iba a lanzar. Estábamos ahí y teníamos un broadcast del evento. Y nunca me voy a olvidar cuando Steve Jobs empezó a presentar el iPhone. Y cambió la historia. Y ahora hay dichos, por ejemplo, cuando alguien tiene un Uber moment. Uber cambió la industria del taxi. Y Airbnb cambió la industria de los hoteles. Y Netflix cambió la industria del entretenimiento. Y siempre cambios de industria. Y yo creo que hay que reflexionar en cada uno de esos cambios el por qué. Y la razón del por qué es porque las empresas, las incumbentes, las que están ahí, se tornan complacientes, se tornan como que ya está, ya estoy hecho, ya. ¿Y qué pasa? Tienen un momento Kodak, ¡pum!, no existe más. Blockbuster, ¡pum!, no existe más. Sun Microsystems, no existe más. Hay que reinventarse. Con respecto a lo que viene, yo creo que lo del cloud está masificado y se va a seguir. Aplicaciones en el cloud, lo que es microservices, es la disciplina de programación. Los lenguajes de programación, Python, JavaScript, están muy fuertes, van evolucionando. Se ve una simbiosis en lo que es tecnología y negocio. Las plataformas como Uber, Spotify, de compartir, de streaming, son cosas chiquitas que son bien grandes. Nosotros tenemos un laboratorio en Israel
y trabajamos con muchas compañías de startups en Israel. Y hay muchísimas empresas que están en cyber security, muchísimas que están en machine learning, en inteligencia artificial, porque con la cantidad de datos que se generan por cada transacción, la única manera de poder trabajar con los datos es teniendo cerebros de inteligencia artificial. Reconocimiento de caras, compresión, reconocimiento de patterns. Y eso es bueno y malo, ¿no? Porque en social media también se usa para otras cosas. Sí, sí. Pero todo lo que es superprocesamiento de datos con inteligencia, yo creo que eso va a tener más y más y más relevancia. Un ejemplo, el dato, para hacer tengo un conocido que trabaja en Uber y estaba haciendo el experimento de los autos autónomos, los autos que tienen la cantidad de datos que tienen que procesar y que tienen que almacenar para poder manejar y poder tomar información de los sonares y de los infrared y todo eso, son petabytes de data que tienen en el auto. Claro. Otra cosa que se viene es 5G, 5G, que está en el centro de lo que hacemos nosotros. Con la tecnología que está haciendo, está creando nuevos modelos de negocio. Hoy, con las telefonías celular y la satelital, existe un problema de latencia. El problema de latencia es algo que te permite hablar, permite hacer browser en internet, pero no puedes operar y no puedes manejar un auto. Ahora, con lo que es 5G, perdón, te permite trabajar a un nivel de latencia que todo es realmente real time. Entonces, las aplicaciones que están en el edge, que se llama en el borde, son aplicaciones que se van a desarrollar más y más y más y más. Y todo va a estar por ahí. Porque es así como las empresas que están desarrollando el 5G van a hacer dinero. Con aplicaciones que van a tu casa, a tu teléfono, a tu auto, a tu perro, a tu cocina, todo el edge y que requiere todo lo que es real time. Y no sé, es más o menos así, sin mucho análisis de lo que creo. Bien, ahí Luciano Baschera pregunta lo siguiente, dice, nos dijiste que las soft skills son muy importantes para la carrera. ¿Cómo aconsejar desarrollarlas más allá de lo que es el día a día? ¿Algún libro o curso que nos puedas recomendar? Hay muchísimo material en internet, hay muchísimo videos que habla de como body language y con confidence, los soft skills, o sea, TED Talks, miles y millones, ¿no? Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que sería bueno tener una carrera, una materia, un seminario, una extracurricular con un experto en soft skills, un psicólogo que les muestre la importancia de pararse de una manera o pararse de otra manera, la importancia de decir sí y no. En Argentina tenemos la costumbre de decir nada, se empieza con un negativo, decimos Con el nada. no a la cosa, no, a ver, no. O sea, hay maneras que se Sí, pueden bueno, corregir, ¿no? el pero, viste que Y, tenemos el pero como otra forma y que muchas veces, y perdón, la intromisión, ¿no? Que se dice muchas veces, hiciste esto bien, pero, y al final, ¿qué queda el mensaje? Lo que hiciste mal, en lugar de decir, eh, fallaste en esto, pero tu ejecución fue majestuosa, con lo cual el final es lo que muchas veces queda. Eso es algo que también es importante. comunicación, pero también es cosas de, por ejemplo, estar a tiempo, cosas que uno lo ve como sentido común, pero son cosas adquiridas. Y yo te digo, que cuando empecé mi carrera tenía un montón de fallas, de puntualidad, de no ser prolijo, de hacer cosas rápido y terminarlo lo más que... No, son cosas que se aprenden, pero lo que recomendaría es hacer un seminario en los soft skills. Y una cosa de mis favoritas, que fue una de las cosas que más me favoreció en mi carrera, particularmente porque trabajé con muchísimas culturas diferentes,
y con mucha presión y con muchas emociones, porque son sistemas de alta criticalidad, es lo que es la inteligencia emocional. Es el ser inteligente no en lo que uno hace, sino en lo que las dinámicas de los otros, lo que los otros piensan y cómo lo absorben y cómo lo reciben. Y eso permite manejar mucho el mensaje. Bien. Yo creo que mi recomendación es que hacer un seminario de soft skills, mismo como una extracurricular del currículo de la universidad, creo que es muy importante. Así como project management también es importante eso. Bien, acá Carlos Loza pregunta, hola Pablo, muy motivacional tu charla. Esto es un mensaje muy repetido, Pablo. Dice, me quiero comer el mundo ya, en base a tu experiencia, ¿cómo te diste cuenta en tu carrera que era hora de mudarse en el puesto de trabajo? Y como dijiste, cuando el bichito picaba, la pregunta sería, ¿cómo te diste cuenta que el bichito picaba más? Fue suerte y despertarse un poco. No sé, es una historia un poco larga porque a mí siempre me interesó la parte del mundo, mapas y fotos, siempre me gustó, siempre me gustó el ir a places, pero en su momento cuando estaba por recibirme, estaba terminando mi carrera, estamos en Bahía Blanca, estamos trabajando en el polo, tenía un bebé, o sea, no era que decíamos, bueno, ahora nos vamos a comer el mundo, no era así. Pero sabía que había algo más, sabía que monómeros vinílicos, o el polo petroquímico me había dado mucho, pero no veía que me iba a dar mucho más. ¿Por qué? Porque el próximo nivel mío eran ingenieros en petróleo, no era lo que yo hacía. Y a mí me gustaba la intensidad de lo nuevo y las ciudades. Yo me acuerdo que una vez Monómeros, el polo me mandó a Buenos Aires para un curso. La primera vez que viajaba en avión, fui a Buenos Aires y me sentía como que era, no sé, que estaba en la Meca, ¿no? Y caminaba por las Catalinas, que en aquella época había 2 edificios, no había como 20 como hay ahora, en la parte de Puerto Madero, que antes no existía. Estaba el edificio de IBM, y yo miraba, "Oh, esto es lo que yo quiero estar ahí en una de esas oficinas de ahí". Y eso es un poco lo que eso es lo que yo quiero, y ahí uno empieza, ¿no? Y empieza de a poquito, y de a poquito, y las cosas van saliendo, y se corrigen, y fallan, y vuelve para atrás, y va siguiendo. Pero creo que lo que nos decidió en Estados Unidos fue un poco de suerte, mucha suerte. Primero es tener una buena esposa, que uno lo acompañe y esté siempre con uno, una buena pareja o un partner. Pero me acuerdo cuando nosotros estábamos en la universidad, yo estaba por recibir, 1992. De hecho, fue en septiembre de 1991. Que yo estaba empezando a viajar a Buenos Aires en mi colectivo. Y la cosa no estaba fácil, porque era difícil viajar y Argentina no estaba fácil, había inflación y todo eso, cosa que se va repitiendo. Hoy tampoco está nada fácil. Y mi esposa fue a cargar nafta a la estación de servicio ESO que está enfrente de la Universidad del Sur, que ahora no sé cómo se llama. Hay una estación de servicio que está un bar y hay una estación de servicio que está enfrente de la Universidad en Alem. Fue a cargar nafta y le dieron una de esos que dan ahí, esas raspaditas, que nunca nadie se gana nada. Y raspó y se ganó un viaje a Disney. No puedo creer. Y encima nosotros pensábamos que era una broma, pensábamos que era un chiste, no puede ser. Nosotros nunca nos ganamos nada, aquí no ganamos. Y sí, era verdad. Entonces, teníamos que ir. Y nos pagaban mucho, pero no nos pagaban todo. Entonces tuve que pedir plata prestada, fue una cosa así. Y viajamos a Estados Unidos, la pasamos bárbaro, pensamos que era una cosa increíble. Y cuando volvimos dijimos, bueno, ya fuimos, y bueno, nos fuimos tristes porque dijimos, nunca vamos a volver a Estados Unidos. ¿Cómo vamos a volver si esto es imposible? Era mucho dinero y no teníamos el dinero y había sido una experiencia buenísima. Y volvimos y después nos quedamos pensando, me quedé pensando, digo, ¿por qué no? Al margen de que no sé inglés, que no tengo un peso, que no tengo carrera, está todo bien. Entonces empezamos la trayectoria. Y cuando fui a Buenos Aires,
mi objetivo era hacer Buenos Aires para ir internacional. Y cuando fui a Brasil, mi objetivo era ir a Brasil para ir a Estados Unidos. Cuando fui a Estados Unidos, mi objetivo era Estados Unidos para ir global. Entonces, como siempre digo, tener sueños, pero mejor tener sueños chicos que se vayan realizando. Que no decir voy a comer el mundo, empezar a comer de un pedacito a pedacito. Proponerse metas alcanzables sería más o menos la frase. Eso, ¿no? Alcanzables, pero que No sean, fácil. No que no fácil. sean fáciles, que sean como se llama en stretch, que sean metas que sean realmente wow, pero Sí. celebrarlas, hay que celebrarlas y seguir a la otra y a la otra. Y cuando uno mira para atrás, lo que llaman hindsight 2020, es dice, wow, recorrí todo este camino, bueno, ahora y seguís, y seguís, y seguís, y seguís, y seguís. Bien, acá Tobías Gatti pregunta algo que creo contestaste, pero te lo vuelvo a... Dice, ¿qué lenguaje cree que serán más utilizados en el futuro? Creo que vos dijiste mucho PHP, JavaScript, que serían lenguajes por ahí, evoluciones de ellos pueden seguir siendo. Y otra de las cosas que pregunta, ¿qué es lo que más disfrutás en tu trabajo? La intensidad. Mi trabajo es high intensity, es todo el tiempo manejando muchas cosas, muchas bolas en el aire. Y la parte internacional, la parte cultural. Trabajo con gente de todo el mundo y diferentes culturas, diferentes maneras de hablar, de pensar. Esas son las dos cosas que más me gustan. Y Bien. y también poder ser algo, poder impactar cosas que son importantes, ¿no? Cuando uno ve que algo que uno hace, lo ve en las noticias, lo ve en los webs, lo ve en los productos de las empresas, cuando el cliente realmente saca algo del mercado, porque nosotros lo pudimos hacer, también ¿no? Es un sentimiento de reconocimiento y de haber hecho algo, ¿no? Bien, y Facundo Álvarez Morgade pregunta, bueno, también te agradece la charla y dice, ¿qué le recomendarías a aquellos estudiantes que están por recibirse y desean conseguir trabajo en el exterior? ¿Considerás necesario tener primero unos años de experiencia de trabajo dentro del país? Uno nunca sabe, yo creo que primero hay que recibirse. Sí, sí. Eso no es negociable. Eh, Excelente, excelente enseñanza, te la agradezco que la digas. Nosotros ponemos mucho hincapié en eso, pero es siempre... muy fácil que cuando uno está cerca del final, especialmente cuando uno es bueno en computación y en el mercado de la computación, que uno ya tiene oferta laboral. Y uno tiene una oferta laboral que para un chico de 19, 20 años, sin obligaciones familiares, es un montón de dinero. Entonces, como que ya está, ya listo. Pero es muy deceptivo, ¿cómo se dice? Muy, em, puede ser frustrante. engañoso, Ajá, sí, porque al principio puede arrancar al mismo, pero la curva de crecimiento de un graduado y cuando uno metódicamente va progresando es mayor que a uno que por ahí empieza a trabajar antes y por ahí está más parado, tiene sí, menos futuro. Porque en algún momento se filtra. Nosotros sí, cuando buscamos gente, buscamos graduados de universidad 1, 2, 3, 4 y 5. Y si uno no está graduado, tiene que demostrar más. La parte de abajo del iceberg es más grande. ¿Sí? Cuando uno se gradúa, ya pone la línea diciendo, bueno, ya trabajé por 4 años, tuve buenas notas, ya me certifiqué, ya sé lo que es levantarse temprano, ya sé lo que es ir a clase, ya sé lo que es entregar trabajos a tiempo, ya sé lo que es trabajar en un laboratorio, ya sé lo que es trabajar en equipo. Todo eso, check, 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 ya está. Entonces, bueno, hablemos ahora. Si uno no tiene nada de eso, tiene que demostrarlo. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Brasil, trabajaba con un muchacho súper, súper, súper capaz. Y el muchacho era un genio. No había terminado la secundaria, pero a uno lo ponían a hacer cualquier cosa, el tipo programaba como los dioses. Pero ¿qué pasa? Cada vez tenía que demostrar que sabía. ¿Por qué? Porque no se había recibido. Entonces ya tenía que empezar de ahí. Y la otra cosa, que lo que te da la graduación y la carrera, hacerla de principio a final, es que te da carácter, te forma. sí.
te enseña a trabajar con otros, te enseña a levantarse a la noche para estudiar para un final, te enseña a salir mal y recuperarte en un final, te enseña a pedir ayuda, te enseña a recibir crítica, te enseña a consultar, te enseña a estar a tiempo. Todas esas cosas es como una certificación. Cuando uno va a comprar un auto, le dice, este auto está certificado, y le decimos los 150 puntos de inspección. Cuando uno se recibe, un certificado de la Universidad del Sur, de la Tecnológica, y eso crea un escalón de que ya está. Ahora la parte de arriba del escalón hay que crearla, hay que desarrollarla, y que uno se reciba no significa que uno tenga el éxito asegurado, ni mucho menos. Con respecto a tu pregunta, ir al exterior no es la solución, no necesariamente la solución. Hay muchas oportunidades en Bahía Blanca, en Buenos Aires, en el interior del país, ir al exterior. Lo importante es que lo que hagas lo puedas corregir o lo puedas cambiar. Ir al exterior no significa que vayas para siempre, y que te quedes en Bahía Blanca no significa que vayas para siempre. Siempre cada 2 años tienes que calibrarte. Mi objetivo interno es que cada 2 años o cada 3 máximo haga una evaluación y cambio. Cambio de alguna trayectoria, o cambio de cliente, o cambio de empresa, o cambio de país, o cambio de disciplina, y eso te mantiene fresco, te mantiene ágil, ¿sí? Entonces, si lo que te recomiendo, Facundo, es, primero terminas. Segundo, intentás diferentes áreas. Aplicás en Bahía Blanca, aplicás en Buenos Aires, aplicás en el exterior, y lo que salga lo evaluás, y toda decisión que tomes va a ser la decisión correcta si estás convencido. Bien. Y después, si la decisión de querer cambiar, lo cambias. Se vuelve para atrás, hacer diferente. Si vos tomás decisión con convicción, nunca se falla. Siempre hay camino para adelante. Excelente. Y acá Rainero Rainoldi pregunta, bueno, dice, hola Pablo, realmente fascinante tu experiencia y muy agradecido que la compartas. Te pregunta, ¿cómo mantener la motivación luego de tantos años en IT, más allá de que la tecnología es apasionante? Cuando el middle management se hace pesado, eso es lo que te pregunta. Management está ahí a veces no es fácil. Mira, el tema todos tienen un jefe, y a veces te gusta y a veces no, ¿sí? Y la motivación pasa por tomar lo mejor de lo que uno tiene. Yo he tenido momentos en mi carrera que fueron muy difíciles, o con mi jefe, o por la situación, o por las políticas que hay en todos lados. Entonces quedas en una posición que no te favorece, o que algo injusto te quedó colgado a ti como que era tu problema. Y siempre, mismo hasta hace un año atrás, tenía problemas que no me encontraba donde estaba. Te pasa, nunca se va eso, siempre hay que estar dispuesto a observar la situación, a evaluar la situación, a tener paciencia y tomar lo mejor de eso, tomarlo como un aprendizaje y empezar a tener foco y meterle para adelante. Cuando uno empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, y que todo pase ahora, es donde uno comete errores. Es cuando digo, es como el cuento del ciego en un gabinete de cosas de porcelana. Que el ciego entra, bueno, no es necesariamente el ciego, es muy diferente el cuento. Pero básicamente cuando uno entra le llaman un pitbull en una China Shop. China Shop es un lugar de porcelana y tenés que ponerse un toro adelante, que empieza a desparramar y llega de un punto al otro, pero todo está tirado en el piso. Y a veces lo mejor es ir despacio, es ser paciente, buscar un camino, buscar otro camino. Es como el rock climbing, ¿sí? Y eso pasa. Y es una cosa que va a tener que hacer, lo que se llama, va a tener que hacer piel gruesa. Tiene que ser piel gruesa,
va a haber gente que no te va a gustar, que va a haber gente que no va a ser justa, va a haber políticas que te van a asquear, y va a haber gente que va a tomar cosas que tú hiciste como crédito propio, y todo eso lo tenés que asimilar, lo tenés que aprender, para que no te pase la próxima vez, y para tomarlo mejor. Y en mi experiencia ese es el mejor camino. El camino de intentar combatirlo y empezar eso no te lleva a ningún lado. Hay otra pregunta que te hace Martín Quijano, dice, bueno, muy nutritiva tu experiencia, hablas de la intensidad de tu trabajo e imagino que hay mucha gente que depende de él desde el punto de vista organizacional. Parece que para vos resulta cómodo. ¿Cómo transitas la presión que genera? Manejar la presión es un tema complicado, no todo el mundo puede. Y algunos están hechos, es un tema de carácter. La presión, yo manejo la presión bastante bien. Hay gente que no la maneja y para eso hay trabajos diferentes. Hay programadores que lo hacen cosas que no tienen mucha presión y otros que sí. Y hay gente, para algunos la presión es un motor, para otros es un impedimento. En mi caso, yo funciono mejor bajo presión. Y en otros casos, si no tengo presión, es como que voy más despacio. Me meten presión, ahí donde voy más fuerte. Pero es un tema personal. Y empezás a manejar, empezás a conocerte. Una cosa que es importante es que cuando empieza la carrera, las entrevistas te van a empezar a preguntar cosas como: definime en 10 palabras, dame 10 cosas o 10 palabras que definan en lo que sos bueno y en lo que sos malo. Y cuando uno empieza, uno no sabe qué poner. O pone todo bueno. Después, a medida que va avanzando la carrera, uno va diciendo, bueno, esto soy bueno, esto no tanto. Bueno, hoy te puedo decir exactamente las 10 que van de un lado y las 10 que van al otro. Y las 10 que no soy bueno, que son más de 10, busco a alguien que sea bueno y trabajo junto con esa persona para complementar. Entonces, cuando uno agarra lo bueno de uno y se complementa con lo bueno del otro, es donde las cosas funcionan mejor. Pero lo que se llama self-awareness, el saber lo que uno es bueno y lo que no, eso forma parte del crecimiento y es una parte instrumental en cómo uno desarrolla los soft skills y los hard skills. Bien. Bueno, Pablo, por acá no han aparecido más preguntas. Decirte que la charla me encantó, fue muy inspiradora. Yo te agradezco mucho la predisposición, porque tu intensidad, yo puedo dar fe de la intensidad porque con Pablo venimos hablando de hace tiempo y lograr coordinar nuestros tiempos se hacía difícil. Y bueno, agradecerte tu predisposición, tu tiempo. Creo que dejaste muchas enseñanzas para muchos. Te lo agradezco de corazón. Una marca un número claro que no es una sensación, sino que la charla tuvo 100 personas que estuvieron todo el tiempo presentes y hace una hora que está respondiendo preguntas y todavía hay 85 personas en línea, con lo cual muestra que no perdió interés. De hecho, algunos de los que se retiraron me dijeron, me tengo que ir por esto, por aquello. Fue muy, muy motivante, muy motivante. Así que te lo agradezco enormemente. Ya sabés que desde el departamento, o en mi gestión, o en gestiones futuras que van a venir el año que viene, seguramente te vamos a contactar. Creo que podemos llegar a hacer intercambios, pasantías, actividades con nuestros alumnos y con la empresa. Vos sabés la calidad de mano de obra que vas a tener con nuestros alumnos y bueno, la empresa en la que vos tenés un rol muy, muy importante sin duda va a ser un factor muy, muy atractivo a todos los alumnos. Así que bueno, agradecerte enormemente, disfruté muchísimo. Hace 2 horas que estamos conectados, a mí se me pasaron volando. Nos falta o un mate o una cerveza para compartir, pero bueno, ya se dará en algún momento, esto va a pasar, y bueno, ojalá que en el futuro mantengamos este contacto y que nos des otra charla motivadora, va a ser fundamental. Creo que
para nuestros alumnos, abriste la cabeza a muchos de nuestros alumnos, y incluso a gente que ya no es tan alumno. Un colega decano estuvo presente en tu charla y me dijo que fue muy inspirador, así que bueno, te lo agradezco enormemente. Mira, te agradezco la oportunidad, realmente disfruto haciendo esto. Me veo del otro lado de la pantalla. Cuando yo tenía 18, 19 años, me hubiese encantado que gente con experiencia nos hubiese hablado, porque uno puede traer de muchas enseñanzas. Desde ya te digo que estoy a disposición para hacer otra de estas charlas. Si querés tener grupos chicos y hacer seminarios, si querés hablar de un tema A, B o C, si querés hablar de tecnología o de lo que sea, si tenéis grupos de talleres, estoy a disposición para lo que quieras y lo coordinamos y contame como parte de tu equipo. Bien, bueno, te lo agradezco mucho. Acá está con Lucho, él es coordinador de tutores actualmente, y él tiene un rol muy importante en la comunicación con los alumnos. Y nosotros ponemos mucho énfasis en la comunicación con los alumnos, porque es marcarle el camino, es tirarle tips. Vos acá hoy tiraste una decena, una veintena de tips que para el alumno es muy importante, más hoy en día. Nosotros cuando íbamos a la universidad, cuando vos estudiaste, muy cerquita tuyo, cuando yo estudié, seguíamos la manada, iban todos para allá, nosotros íbamos para allá, y nos faltaba eso, porque era así. Y realmente hoy los tiempos, la posibilidad de los medios de comunicación nos permiten este tipo de actividades, y es muy importante. Y bueno, creo que lo que vos nos enseñaste hoy, seguramente, bueno, yo lo estuve grabando la charla, la voy a subir a YouTube, y bueno, te voy a compartir el link. Y a pesar de que el video va a durar 2 horas, voy a recomendar verlo porque fue muy motivante, y además fue muy amena, fue todo muy ameno. Ya lo habíamos charlado, yo tenía una idea de lo que ibas a hablar, pero bueno, lo habíamos visto puntito. Yo ahí vi la línea completa, cómo apoyó la figura, y la verdad que fue muy interesante todo. No veo la hora de poder ir y tomar una cerveza y hacer una charla con todos ustedes en una sala a Va a ser, a las va a ser 72C. No, ahora tenemos la 72 era el aula grande cuando nosotros estudiábamos. Ahí íbamos en los cursos de estructura, de análisis 2, en ese momento. Hoy tenemos una casa nueva, el edificio nuevo en el campus de Paligüe, Estuve en Bahía Blanca hace 2 años, me caminé todo el... el Es más, campus. me paraba a mirar los carteles y me miraban como Sí, diciendo, ¿y este qué hace? Es el estudiante más claro, viejo de la historia. sí. Y bueno, tenemos un lugar muy lindo donde si hacemos una charla seguramente lo vamos a llenar, y bueno, como vos decís, ya vendrán tiempos mejores, todos, a nivel mundial tenemos ganas de que esto pase y Así que bueno, sos bienvenido, y bueno, yo siempre, me ha tocado dar muchos discursos en las colaciones en la UNS, que es uno de los actos más lindos que hay, y siempre les digo a los alumnos, la universidad, el departamento, es su casa, porque estuvieron 5, 6, 7, 8 años ahí, y es su casa, ¿eh? Y uno a su casa siempre vuelve y se siente cómodo, ¿no? Como cuando uno vuelve a la casa de los padres. Por ahí dice, no es la casa, no tengo todo el confort, pero esta es mi casa, acá me siento. Y bueno, ojalá pueda darse eso, y en algún momento compartir un buen momento. Sí, una recomendación para toda la gente es de los alumnos y que se han recibido, que utilicen LinkedIn, estén conectados, se conecten con gente, tengan la información vigente. Todos me pueden conectar, les voy a aceptar y mi red de contactos está a disposición de ustedes. Y cualquier pregunta que quieran, cualquier cosa que quieran saber, me pueden mandar un mensaje y yo se lo voy a responder. Y bueno, no siempre voy a tener la respuesta, no siempre voy a poder ayudar, pero por lo menos voy a intentarlo hacer lo mejor que pueda. Bueno, Pablo, te agradezco mucho, y le pido a los presentes que todavía están un aplauso para Pablo. Fue muy lindo tu charla, en serio. Gracias.
entonces. Bueno, nos Muchas vemos, gracias, Pablo. Un gran abrazo.